Listo, entonces confirmo nuevamente que aquí hay personas en espera. De pronto a ustedes les aparece admitir. No, señor, no, señor, pero acá estamos todos No, los residentes que estamos rotando en Lleras acá reunidos. ya. Es que me aparecen aquí solicitudes de admisión. No sé si Camilo le aparece también, le aparezca ese icono o solamente es a mí por ser el organizador. No, no me aparece. No, bueno. No me aparece, pero ya hay Eh, 12 personas conectadas. listo, listo, perfecto. Entonces ya vamos a dar inicio entonces. Me confirma, ahora sí, entonces se ve la presentación y se ve mi imagen. Listo. Se ve la presentación. Sí la vemos. Sí, doctor. Listo, listo. Entonces, muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida al curso de método de epidemiología, métodos y conceptos. Vamos a darle continuidad. Esta es la sesión número 15. Tengo un poquito de disfonía o de voz nasal. Espero poder vocalizar un poco mejor para que se me entienda. Para quienes no me conocen, mi nombre es Elkin Casadiego. Yo soy médico epidemiólogo de la Oficina de Docencia e Investigación y este curso es una iniciativa de la oficina con la finalidad de apoyar a los estudiantes en sus trabajos de grado y a los investigadores que están realizando sus proyectos y están adscritos al centro. Estas sesiones las estoy subiendo al canal Dr. Casadiego de YouTube, donde van a poder consultarla cuando crean conveniente. También pueden escribirme al WhatsApp que aparece ahí, número celular, y al correo en caso de que requieran alguna asesoría o tengan alguna duda o requieran algún acompañamiento. Entonces, esta es la tercera sesión de las medidas de asociación, de frecuencia, asociación y efecto. Venimos de estudiar las tablas de contingencia a una y dos vías, las distribuciones de frecuencia, el concepto de frecuencia relativa, que es un concepto que se construye a partir de las tablas de contingencia y se organizan en distribuciones de frecuencias, y cómo trabajar con tablas de contingencia de eh, la orientación de la tabla, ya sea perfil fila o perfil columna, o perfiles totales. Hay que tener en cuenta esa orientación para hacer los análisis. Y con el concepto de frecuencia relativa llegamos al concepto de probabilidad, que es el concepto donde trabajamos los axiomas y las propiedades. Y las aplicaciones de esos conceptos las hicimos en pruebas diagnósticas, en donde trabajamos durante 3 sesiones las nociones básicas, y entonces en este momento estamos en la aplicación de medidas de frecuencia, asociación y efecto. En la charla pasada hablamos de medidas de asociación en extenso. Ya quedó subido el video en el canal de YouTube para si lo quieren volver a consultar, yo se los recomiendo. El día de hoy vamos a hacer un resumen de las medidas de asociación, un resumen de lo que fue la charla pasada, con el objetivo de repasar los conceptos, porque voy a proponerles un taller al final de este resumen para que lo entreguen antes de la próxima charla y en la siguiente charla poder resolver dudas que de pronto encuentre en ese taller. Es un taller muy práctico, entonces la idea de hoy es apoyarlos en la revisión de estos conceptos, medidas de asociación, para poder realizar ese taller. Y la segunda parte de la charla
vamos a hablar del concepto de medidas de impacto. En la sesión pasada se habló, se presentó un ejemplo en el cual hablamos de lo que era el riesgo atribuible o diferencia de riesgos, fracción etiológica en expuestos, poblacional y número necesario a tratar. Entonces, vamos a presentar el comparativo, las diferencias entre un OR y un RR. Acordémonos que estos conceptos ya los trabajamos en la sesión pasada. Y en cada uno de estos puntos hicimos unos ejemplos, ilustraciones, pero que vamos a retomar y vamos a resumir para que lo tengan presente para la realización del taller. Entonces, el OR o la razón de odds no es más que una razón precisamente de odds, ¿cierto? En donde en el numerador hay un odds y en el numerador hay otro odds. Y un odds se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento dividido por la probabilidad de que no ocurra ese evento. En el numerador está la probabilidad de que ocurra esos eventos y en el denominador está su complemento. Y es un valor, toma valores entre 0 y infinito. Por el contrario, el riesgo es una probabilidad. También se puede hablar de riesgo como tasa, pero en este caso, para fines de compararlo con el OR, vamos a hablar que es una probabilidad en donde en el numerador hay el número de eventos exitosos y en el denominador hay el total, es el número total de eventos, los exitosos y los no exitosos. Y el riesgo se mueve entre 0 y 1. ¿Es posible pasar de odds a riesgo? Sí, es posible. Hay una intercambiabilidad. Entonces, si uno tiene un odds y lo divide entre ese mismo odds y le suma 1, le va a dar el riesgo y por definición el riesgo sobre el complemento de ese riesgo es un odds. Entonces, hay ecuaciones para hacer intercambiabilidad de tal manera que si uno calcula un OR, uno puede llegar a un RR y eso se usa mucho en los estudios, sobre todo en las revisiones sistemáticas, en donde los estudios que se recolectan se dan en términos de OR, pero se transforman a RR porque la descripción o se entiende mejor en el campo de la salud, los médicos entendemos mejor el RR que el OR. Por eso se hace esa intercambiabilidad. Pero hay que tener en cuenta que aunque se pueden interpretar de la misma manera el OR y el RR, en el sentido en que uno es el valor nulo, más de uno es un factor protector, un factor de riesgo, perdón, y menos que uno es un factor de riesgo, un factor protector. Esa misma interpretación se le da tanto al OR, al RR. La descripción que se hace en los análisis es totalmente diferente. Entonces, una cosa es la interpretación, que es la misma, y otra cosa es la descripción. Y matemáticamente existen otras diferencias. ¿En qué sentido? En el sentido en que el RR se ve más afectado, perdón, el OR se ve más afectado por la frecuencia del evento. Entonces, hasta el 10% de frecuencia de un evento, es decir, hasta un 10% en la prevalencia del evento, el OR y el RR presentan un mismo valor. En ese sentido, se podrían interpretar en el mismo rango, Pero a medida que aumenta la frecuencia del evento, el OR se dispara y toma valores hacia infinito, cosa que no ocurre con el RR. Entonces, en la sesión pasada
hice los análisis matemáticos de por qué ocurría eso y mostré las tablas y las gráficas. Entonces, para ampliar este concepto y recordarlo, remítanse a ese video. Entonces, en términos de la descripción, que es distinto a la interpretación, yo cité un ejemplo en el que se quería tomar una decisión sobre en qué mes del año se podía realizar un evento al aire libre. Entonces se querían comparar 2 meses, el mes de mayo y el mes de diciembre. Para tomar la decisión se puede medir el evento en términos de OR o se puede medir en términos de RR. Sin embargo, la descripción es distinta. En el caso del OR, entonces en el numerador está el odds número 1. El primer odds es entonces el número de días en que llovió sobre el número de días en que no llovió para cada mes. Entonces, en el numerador está mayo y en el denominador está diciembre. En cambio, en el caso del RR, en el numerador está la probabilidad de lluvia en un mes sobre la probabilidad de lluvia del otro mes. Entonces, son interpretaciones totalmente distintas. Ahora bien, ¿cuándo se usa OR? El OR es una medida muy usada porque es muy versátil en el sentido de que se puede usar tanto para estudios de casos y controles como para estudio de cohortes y para estudios transversales. Lo que hay que tener en cuenta es que si se hace un análisis en un estudio de cohortes, se pierde la dimensionalidad tiempo-persona y en ese sentido arroja menos información. El RR sí es una medida específica para los estudios longitudinales, para ensayos clínicos controlados o para estudios de cohorte. En ese sentido, hay que tener en cuenta la direccionalidad del estudio para poder aplicar el RR, y la direccionalidad es un estudio longitudinal en donde se establezcan más de 2 medidas para utilizar el RR. Demostramos también cómo a la hora de calcular OR y pasar de población a muestra, el OR no cambia, es decir, es una medida más consistente que el RR. Y otra característica que analizamos era que el OR obedecía o tenía la propiedad de ser simétrica en su construcción. Vamos a volver a repasar en la siguiente diapositiva qué significa ser simétrica. Entonces, acá está el global, el resumen, y cada ejemplo de manera específica está en el video pasado. Vamos a recordar también cómo construir a partir de una tabla de contingencia los ORs y el RR, para que tengan de insumo a la hora de hacer el taller que se va a basar en precisamente construir los indicadores. Entonces, una tabla de contingencia es uno de los conceptos más útiles en epidemiología. Si uno sabe hacer tablas de contingencia, sabe hacer muchas cosas en epidemiología. Y una tabla de contingencia, la más básica, es una tabla de 2x2 y se llama de 2x2 porque tiene 2 variables y 2x2, 4. Se construyen 4 casillas con 2 variables que son dicotómicas. Entonces, en las columnas se coloca el efecto, el desenlace, la respuesta, y en las filas se coloca o la intervención o la exposición. De tal manera que se cruzan estas 2 variables y se pueden y se organiza al interior de la tabla en 4 eventos, 4 posibles eventos. El evento o casillas. En la casilla A, entonces se cruza cuando ocurre el evento o el efecto y cuando hay presencia del factor de riesgo. En la casilla B son aquellos en los que no ocurre el efecto y hay presencia del factor. En la casilla C ocurre el evento y no hay presencia del factor, y en la casilla D no hay evento, no hay desenlace y tampoco hay factor de exposición. Eso me da unas probabilidades que se pueden calcular y a partir de la cual se establece una distribución de probabilidades. Dependiendo de cómo miremos, si es por perfil columna
o perfil fila, entonces se van a establecer unos denominadores. Y eso nos va a ayudar en la construcción del OR, porque el OR se puede construir a partir de perfil columna o a partir de perfil fila. Cuando yo hablo de perfil columna es que estoy tomando como denominador el resultado total de, en este caso, la columna de sí efecto, es decir, A más C, o el resultado del no efecto B más D. Y cuando hablo de perfil columna es que me paro en este denominador A más B o me paro en el denominador de no factor C más D para hacer la construcción de los indicadores. Entonces vamos a construir el OR teniendo en cuenta el perfil columna. Simplemente el OR, entonces en el numerador es el OTS 1 y en el numerador el OTS 2. Y el OTS 1 es A sobre C, es decir, A es la presencia de factor, estamos parados en la cosilla de ese efecto, la presencia de factor, y C es la ausencia de factor, A sobre C en el numerador, y en el denominador entonces colocamos la presencia del factor en la columna de no efecto y D sobre D, que es la presencia de la ausencia de factor en la ausencia de efecto. De tal manera que nos queda en el numerador A sobre C sobre B sobre D y por la aritmética de multiplicar A por D, ¿cierto? Dividido por C, C por B nos da la primera ecuación del OTS, del primer OTS perfil columna. También podemos hacer la misma construcción en el perfil fila y entonces ya nos paramos en este denominador, A más B o C más D. Y nos queda que en el numerador el OTS 3 es B sobre B. ¿Y por qué B sobre D? ¿Por qué B sobre B? Porque nos estamos parando en este denominador. Por lo tanto, los eventos es o hay presencia del evento, del efecto, o no hay presencia del efecto en los expuestos. Y en el OTS 4, entonces, o hay presencia del efecto o no hay presencia del efecto, que es el complemento, D es el complemento de C, en la fila de los no expuestos. Si se hace también el mismo ejercicio aritmético de multiplicar extremos sobre o dividirlo por la multiplicación de los medios, entonces nos da que ya sea haciéndolo por perfil fila o por perfil columna, entonces el resultado es exactamente el mismo de OR en una tabla de contingencia 2×2. Eso se llama, lo que estamos viendo es la propiedad simétrica del OR que la hace robusta para ser usada en distintos estudios, diseños de estudios, porque, como pueden ver, no tiene en cuenta la direccionalidad en que están conceptualmente construidos los datos. Caso contrario del RR, la razón de riesgos, en el que sí se tiene en cuenta la direccionalidad, por lo tanto únicamente se construye a partir del perfil fila, teniendo en cuenta en el caso del riesgo en expuesto como denominador los que están expuestos y en el numerador los que estaban expuestos y obtuvieron el efecto. Y el riesgo en no expuestos, el denominador es precisamente la no presencia del factor y el numerador es la casilla C, en donde no estaba expuesto, pero sí presentó el evento sobre el denominador total de los expuestos. Eso me da el riesgo relativo y como pueden ver, la construcción se hace únicamente en perfil fila. ¿Y por qué? Porque tiene en cuenta la direccionalidad de, del diseño metodológico. Ahora bien, cuando uno tiene un análisis de cohorte, pues la construcción, eh, la lógica es construir el OR en el perfil fila para que sea comparable con el perfil fila del riesgo relativo, aunque el resultado matemático ya sea lo mismo perfil columna o perfil fila para construir el OR. Bien.
También presenté un ejemplo, una nota histórica en donde ya pasando del plano teórico conceptual, vamos a mirar cómo se aplican esos conceptos de asociación y de impacto ya en un ejercicio real, práctico, de un estudio que fue un hito en la historia de la epidemiología. Y este estudio se publicó el 30 de octubre de 1948 en el British Medical Journal, en donde se probó la streptomicina en el tratamiento de tuberculosis pulmonar y se comparó con placebo. Entonces, imagínense, en ese momento era una de las primeras opciones terapéuticas porque no se tenía más y se comparaba con placebo. Y esto fue un estudio real en donde participó, entre las grandes figuras, fue el profesor Bradford Hill, quien hizo estudios de la relación o la asociación entre cáncer de pulmón y tabaco en médicos, eh, hizo grandes aportes y desarrollos en la epidemiología ambiental, y él también fue el creador de los criterios de causalidad de Bradford Hill que se emplean en epidemiología. Entonces, tomaron a 107 participantes entre los 15 y 30 años de edad, de hombres y mujeres, y se aplicó, eran pacientes con tuberculosis pulmonar aguda. Se hizo aleatorización, este fue uno de los primeros ensayos clínicos en donde se empleó la aleatorización, y entonces 55 pacientes se les aplicó streptomicina y 52 se les aplicó placebo, de los cuales 4 en el grupo de streptomicina murieron y 14 en el grupo de placebo murieron. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál fue esa proporción de muertes en cada uno de los grupos? Nos estamos refiriendo al riesgo. El riesgo en el grupo de intervención y el riesgo en el grupo control. El riesgo entonces en el grupo de intervención fue 4 de 55, es decir, el 7.3%. Es el riesgo en el grupo experimental, y el riesgo en el grupo placebo fueron 14 de 52, 26.9, riesgo del evento en el grupo control. A partir de calcular los riesgos, entonces vamos a calcular la razón de riesgo o el riesgo relativo de morir en el grupo de streptomicina en relación o relativo al grupo placebo, que es dividir el riesgo en el grupo experimental, que fue de 7.3, sobre el riesgo en el grupo control, que fue de 26.9. Esto nos da un resultado de 0,27, con un intervalo de confianza entre 0,10 a 0,77, que es estadísticamente significativo al 5%, es decir, que nos da menos del 5% la probabilidad de que este resultado sea al azar. Así es como se interpreta el nivel de significancia. Y como en este intervalo de confianza no se incluye el valor nulo para un cociente que es 1, decimos que es significativo. Decimos que hay una asociación con una confianza del 95%. ¿Qué significa eso? Significa que de 4 pacientes que mueren en el grupo placebo, 1 muere en el grupo de streptomicina, que es aquí se ve representado en la imagen, que de 4 que mueren en el grupo control, 1 muere en el grupo de streptomicina. Entonces, el otro indicador es la reducción absoluta del riesgo. En ese caso, la reducción absoluta del riesgo es restar del riesgo en el grupo control, el riesgo en el grupo de intervención, es la diferencia, ¿cierto? Entonces nos da 19.6%,
Este 19.6% en términos porcentuales corresponde a esto, a esta diferencia que se ve acá con esta flecha. ¿Es estadísticamente significativo? Sí, porque el intervalo de confianza está entre 0.7 y 33.6. Acordémonos que como es una diferencia, ya no es un cociente, el valor nulo es 0. Entonces es estadísticamente significativo. Pero ese 19.6%, ¿qué nos dice? Y aquí es donde miramos cómo aplicando otro tipo de indicadores, que son los indicadores de impacto, nos da un sentido mucho más amplio y nos dice qué tal importante es esa reducción o esa protección, esa reducción de la mortalidad con streptomicina. Entonces vamos a calcular la reducción del riesgo relativo. ¿Qué tanto es menos común la muerte en streptomicina en relación al grupo placebo? Y para calcular la reducción relativa de riesgo, lo hacemos de la siguiente manera: 1 menos el riesgo relativo, eso nos da 73%, o se hace colocando como denominador en un cociente la reducción absoluta del riesgo 19.6 sobre el riesgo en el grupo control. Igual nos da 73%. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si aplicamos streptomicina, en ese grupo de streptomicina va a haber una reducción del 73% en la mortalidad por tuberculosis. Fíjese que cuando a uno le dicen que le van a colocar un tratamiento y que ese tratamiento le va a reducir a uno la probabilidad de muerte en un 73%, estas cifras ya le habla a uno mucho más del impacto, ya es mucho más digerible, ya le dice a uno, oiga, esto es mucho, de 4 pacientes a los que se le aplique el tratamiento, sé que 3 se van a salvar por el tratamiento, que es aproximadamente la reducción del 73%. Entonces, cuando uno habla de impacto, uno quiere ver esa medida, ese riesgo relativo, esa reducción absoluta, cómo se traslada en términos reales en la vida, en la clínica, en la vida del paciente. Otra medida que también es muy interesante, que es el número necesario a tratar. ¿Y cómo calculamos el número necesario a tratar? 1 sobre la reducción absoluta del riesgo. Es el opuesto, es el recíproco, perdón, es el recíproco de la reducción absoluta del riesgo. 1 sobre 19.6 en términos porcentuales nos da 6. ¿Y cómo se interpreta? Que hay que tratar a 6 pacientes con streptomicina para poder evitar una muerte adicional. Son medidas que le dan a uno qué tan importante o cuál es el impacto o cuál es la mejora real que uno va a obtener si aplica ese tratamiento. Entonces, ahora viene el taller. Si hay preguntas, con mucho gusto. Entonces, el taller es, presento 3 escenarios en el que vamos a hacer unos calculitos. Vamos a calcular el riesgo en la intervención 1, el riesgo en la intervención 2, el odds de la intervención 1, el odds de la intervención 2, el riesgo relativo, el OR, la reducción absoluta, la reducción relativa del riesgo, el NTT, y lo pueden expresar en términos porcentuales. Entonces, en el escenario 1 tenemos en la columna el efecto, el resultado, ¿cierto? Si se mejoró o no se mejoró. Y en las filas tenemos la intervención 1 y la intervención 2, que puede ser un tratamiento, un placebo, pueden ser la comparación de 2 tratamientos. Lo coloco en términos generales porque puede ser aplicable a cualquier campo de la medicina. Esta es una muestra de 20,000 pacientes y tenemos que en el grupo de intervención 1 ocurrió un evento, en el grupo de intervención 2 ocurrieron 2 eventos y en total ocurrieron 3 eventos en esta muestra, que nos da una prevalencia de 0,00015. Ahora bien,
vamos a mirar qué pasa con las medidas de asociación e impacto cuando el evento ahora es 100 veces más prevalente. Hemos reducido el tamaño de la muestra y hemos mantenido constante la cantidad de eventos en cada uno de los escenarios. Esto nos da una prevalencia que es 3 sobre 200 de 0,015. Y el tercer escenario es que el evento ahora es 10 veces más prevalente que el escenario 2. Aquí es 100 veces más prevalente que el escenario 1 y aquí es 10 veces más prevalente que el escenario 2. Hemos mantenido la misma muestra que en el escenario 2, pero ahora hemos aumentado el número de eventos en cada grupo, de tal manera que tenemos 30 sobre 200 para una prevalencia de 0,15. Entonces, el ejercicio es, primero, hacer los cálculos de cada uno de los indicadores que hemos analizado para cada escenario y tercero, comparar cómo cambian esas medidas dependiendo del escenario y llegar a conclusiones con respecto a las características, a las diferencias y a las similitudes que hemos hablado, de las cuales hemos hablado con relación al OR y al RR. Entonces, este es un taller que les propongo, ojalá que me lo envíen para antes, o la fecha límite es antes de la próxima sesión. ¿Por qué? Para que yo tenga tiempo, por lo menos de una semana, de mirar los resultados y poder hacer el feedback en la siguiente sesión. Listo. Entonces, ya hablamos de medidas de asociación estadística y ahora vamos a pasar al impacto. Es muy distinto hablar de asociación estadística a hablar de impacto. Cuando uno habla de impacto, habla de efecto causal. Entonces, hay que distinguir entre outcome, resultados en salud, e impacto. Todo el tiempo nosotros en salud estamos midiendo resultados. Llega un paciente, se le da un tratamiento y se mira si hay mejoría clínica, es un resultado, o si hay mejoría paraclínica, o si hay ambos, si cumplan con el criterio de mejoría, de curación. Entonces, todo el tiempo estamos midiendo resultados. Mejoró la tensión arterial, mejoró el control de la glicemia. Todo el tiempo estamos midiendo variables que nos hablan del comportamiento del fenómeno y lo que esperamos son resultados positivos en salud. Pero eso no significa que esos resultados sean válidos. Cuando hablamos de validez, estamos hablando de una evaluación de efecto causal. Es decir, por el hecho de que un paciente mejore porque yo le dé un tratamiento, no significa que la causa de la mejoría del tratamiento sea el tratamiento. Puede ser el tratamiento, pero también pudo haber sido otros factores, pero son cosas que yo en la clínica no puedo medir. Entonces, yo en la clínica voy hasta una medición pre-post, ¿cierto? Pero esa medición pre-post me habla de que hubo un resultado, pero yo no puedo atribuirlo de manera directa a un efecto causal de algo que yo esté haciendo. Entonces, en clínica no se puede medir efecto causal. En ciencia, sí hay que medir efecto causal y esa es la diferencia. Uno hace ciencia cuando mide el efecto causal, es decir, cuando se va a la causa de los fenómenos y puede decir, ocurrió Y porque X ocurrió, o sea que X dio paso a Y. Y estoy seguro que ese factor, si yo lo elimino, voy a eliminar en qué porcentaje la ocurrencia del desenlace. Entonces, ¿cuál es el factor causal? ¿Cuál es el efecto causal de un factor? Esa es, esa es la evaluación causal, que es la evaluación de impacto. Esa es la diferencia entre hablar de impactos y hablar de desenlaces. Cuando uno habla de impacto, habla de efecto causal. Entonces, para poder establecer causalidad, en este caso, para poder establecer causalidad, se emplean una serie de métodos epidemiológicos y estadísticos, ejemplo, estratificación, ejemplo, la selección, otro tipo de
análisis estadísticos que nos permiten estar seguros aplicando esos métodos o nos permiten descartar que haya cualquier otro factor o factores distintos al programa, a la exposición o a la intervención que estén generando ese desenlace. Es decir, yo trato de aislar el ruido. El ruido es todo aquello que no me interesa, pero que puedan estar afectando el desenlace de interés para poder hablar de efecto causal. Y entonces, en la evaluación de impacto o de efecto causal, hay tres conceptos fundamentales. El primer concepto es de efecto causal, que vamos a definir lo que es exactamente un efecto causal. El segundo concepto es el concepto de contrafactual. Y el tercer concepto es de estimación del contrafactual. Inicialmente, entonces, vamos a plantear teóricamente estos tres conceptos para luego irnos a un ejercicio práctico en cómo nosotros en epidemiología aplicamos estos conceptos para poder hacer ciencia. Entonces, el efecto causal lo definimos con esta formulita y esta formulita no es más que el efecto causal lo definimos con un delta, delta de I es de un individuo. Cuando hablamos de delta estamos hablando es de una diferencia entre qué y qué, una diferencia entre un resultado que ocurre en un individuo dado que hay una intervención, un programa o una exposición menos lo que le ocurre a ese mismo individuo en términos del resultado, dado que no hubo una intervención. Entonces, en este caso, fíjense que para hablar de efecto causal, el mejor comparador de un individuo al que se le efectuó una intervención es ese mismo individuo. Cosa que no es observable, es decir, yo puedo tomar a un individuo, a Elkin, hacerle una intervención, pero luego no puedo tomar al mismo tiempo a ese individuo y hacerle una no intervención y no intervenirlo. O yo le hago una o le hago otra. Si yo le hago la intervención es lo que yo puedo observar en términos de resultado y si no hago la intervención eso no lo puedo observar. Es un ideal, claro, es un ideal. Esta segunda parte de la ecuación es un ideal. Y entonces ahí es donde hablamos del contrafactual. El contrafactual se hace la pregunta, ¿qué habría pasado o qué hubiese ocurrido si a la misma persona, en el mismo momento, en el mismo escenario, no se le hubiese colocado el programa? ¿Qué hubiese pasado si? Es la pregunta por el contrafactual. Es esta segunda parte de la intervención, de la ecuación. El término Y, dado que no hay intervención, representa el contrafactual. Pero entonces, ¿cómo hacer para que a un mismo individuo se le coloque al mismo tiempo la intervención y al mismo tiempo no se le coloque la intervención? Pues eso es algo que es una paradoja o puede ser hasta algo ridículo. No, no es posible, no es posible eso, exactamente, no es posible. La única manera para que eso sea posible es un clon, tener un gemelo idéntico para poder hacer ese tipo de ejercicios. Pero en la vida real nosotros no vamos por la calle encontrando clones de todo el mundo para poder hacer los análisis. Luego, el contrafactual, y se llama contrafactual porque está contra los hechos, contra la realidad, es una idealización a partir del cual surge el concepto de grupo control. El grupo control es lo más parecido a ese contrafactual que es ideal. Entonces, como podemos ver, aquí hay un problema que se llama el problema de contrafactual. ¿Cómo medir lo que habría ocurrido si hubiese prevalecido las otras circunstancias? Entonces, esto es un ideal. En la vida real no tenemos
es una entelequia, es una construcción mental que nos ayuda a aproximarnos en la vida real a través de el mejor control. En resumidas cuentas, yo para encontrar efectos causales tengo que encontrar el mejor control, porque el contrafactual no es posible, pero sí el mejor control. ¿Y cómo se resuelve esta paradoja en la ciencia, en la estadística? Entonces, el contrafactual se resuelve cuando pasamos del nivel individual al nivel grupal. Es decir, si a nivel individual es casi imposible que cualquier individuo tenga un clon, a nivel grupal y estadístico eso sí es posible. ¿Por qué? Porque estadísticamente sí es posible hablar de que dos grupos son muy similares en sus características. Entonces, de el nivel individual pasamos al nivel grupal, tratando de asemejar la construcción de que los grupos son muy parecidos, muy similares. Entonces, aquí, para resolver esa paradoja, pasamos al efecto promedio del tratamiento. Cuando uno habla en estadística de efecto promedio del tratamiento, que es este delta con este palito encima, esta es la estimación de la diferencia promedia, y este Y es el resultado promedio en el grupo de intervención, y este Y palito es el resultado en promedio de la intervención en el grupo control. Entonces, ya aquí ya no estamos hablando de individuos, sino que estamos hablando de grupo y de promedios, y al pasar del nivel individual al nivel estadístico, ahí sí podemos resolver la paradoja contrafactual. Entonces, el reto en estadística y en epidemiología es poder definir esos grupos o poder definir el grupo control que sea lo más parecido posible a mi grupo de intervención, y en que la única diferencia sea ese factor que yo estoy involucrando, o la exposición o la intervención o el programa. De tal manera que el supuesto es que si los dos grupos son estadísticamente similares, la explicación del resultado es por aquello que los hace distintos, que es la intervención, la exposición o el programa que yo estoy instaurando. Entonces, de esa manera, estamos seguros que el resultado es por eso que los hace diferentes, porque yo estadísticamente logré construir un grupo control y un grupo de intervención muy parecidos. Entonces, ese es el marco conceptual teórico de efecto causal, que se basa en la construcción de un grupo control que sea lo más parecido al contrafactual, y en la estimación estadística de ese contrafactual teniendo estadísticamente grupos similares. Pero entonces vamos a mirar cómo lo aplicamos o cómo se aplica eso en la vida diaria en epidemiología. Entonces ustedes recordarán que existió el Titanic, que fue uno de los más grandes o el más grande transatlántico eh, de, de pasajeros en su momento. Zarpó del puerto de Southampton a Nueva York, y en en la madrugada del 15 de abril de 1992 se chocó contra un iceberg. Y es una de las mayores catástrofes marítimas de la historia en tiempo de paz. Murieron alrededor de 1.496 personas de las 2.208. Eh, es uno de los hitos en la historia, y también recordarán la última película, una de las últimas películas dirigida por James Cameron en 1997, eh, en donde participó Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Kate Winslet actuaba como Rose, que era esa mujer que estaba en primera clase y que era la prometida
Cal, y que finalmente terminó enamorándose de Leonardo DiCaprio, en este caso el personaje de Jack. Entonces, bueno, ¿para qué hablar del Titanic? Porque vamos a utilizar una base de datos académica basada en, en este hecho, el hundimiento del Titanic, y vamos a establecer nuestra pregunta de investigación, nuestra hipótesis alternativa, nuestra pregunta de investigación es si la clase social determinó la supervivencia de los pasajeros, de los que sobrevivieron. Si el hecho de ser de clase alta era un factor protector para poder sobrevivir en esa catástrofe, el efecto causal. Entonces, el modelo teórico es que yo tengo un resultado Y, que es sobrevivir, ¿cierto? Y voy a determinar ese resultado en Jack, Leonardo DiCaprio, que era de tercera clase, frente a Cal, que era el prometido de Rose, que era de primera clase. Y vamos a establecer si hay diferencias de comparación en la sobrevida de esos dos. Ese es el modelo teórico. ¿A qué me refiero? A que si yo quisiera establecer si la clase social es el factor determinante y poder aislar todos los otros factores, yo tendría que comparar a Jack, a Leonardo DiCaprio, con Jack, a Jack en primera clase con Jack en tercera clase. ¿Sí? Que la única diferencia que existiera fuera la clase. ¿Por qué? Porque Jack es el clon de Jack, pero la diferencia es que están en clases, en tiquetes de clases distintos en el Titanic. Pero como eso no es posible, ¿cierto? Tener el clon de Jack en primera y en tercera clase, el mejor comparador de Leonardo DiCaprio, de Jack, es con Cal, ¿cierto? Cal, que es el prometido de Rose y que comparte todas las características. Es hombre, estatura similar, edad similar. Lo único que los diferencia es que uno es va en tercera clase y en otro va en primera clase, pero ambos están disputándose la misma chica. Entonces, vamos a mirar la base de datos. En este caso, la base de datos tiene 4 variables: clase, adultos, hombres, y si sobrevivieron, aplicamos el comando describe en Stata, ¿cierto? Y nos aparece entonces aquí las variables, nos aparece el tipo, cómo está almacenado, cómo se ha codificado, y si colocamos un codebook para clase, vemos un poco más, es el rango, va de 0 a 3, en este caso 0 es la tripulación, no lo vamos a analizar. Personas de primera clase fueron 325, de segunda clase 285 y de tercera 706 personas. Simplemente acá estoy mostrando cuál es la base de datos que vamos a trabajar para poder hablar del efecto causal de nuestra hipótesis de investigación y algunos códigos a tener en cuenta para mirar las características de las variables en la base de datos. Entonces, ¿cuál es el efecto del tiquete de tercera clase? Sería como nuestras preguntas. Utilizando un código TAP, entonces miramos la variable clase, la variable si sobrevivió o no, y podemos ver acá en los que sobrevivieron cuál es esa frecuencia de sobrevida. Vemos que la tripulación fue de 23.9, la de primera clase 62%, la de segunda 41% y la de tercera 25%. Entonces vemos que hay una diferencia entre los de primera clase y los de tercera clase aproximadamente del 37%. Pero podemos decir que esa diferencia es real, es decir, podemos afirmar con esa tablita que sí, efectivamente, la clase social en el barco fue la que influyó en que los de primera clase se salvaran más que los de tercera clase. De pronto, no, y en ese sentido,
tendríamos que mirar qué otros factores pudieron haber intervenido en que unos se salvaran y otros no. Entonces aplicamos un comando, el tab-stat, y de las variables sobre vida, hombres, adultos, para clase social, ¿cierto? Entonces ya tenemos estas tres variables, ya tenemos más información. Entonces podemos ver de que sí, primera clase fue del 62%, tercera clase del 25%, pero vemos que hay diferencias en las otras variables. Si estas variables fueran iguales para ambos, uno podría decir, sí, oiga, mire, la diferencia sí se debe a clase, pero vemos que hombres en primera clase fueron 55% y hombres en tercera clase fue 72%. Uno dice, mire, aquí puede ser que eh, hay menos hombres en primera que en tercera, y eso significa que habían más mujeres y niños, y por eso se salvaron más, porque hay un criterio de que las mujeres y los niños se salven primero. O sea, los botes se copan primero con niños y con mujeres y dejan al final los hombres. Eso puede ser una explicación. Eh, Sin embargo, también vemos acá que en los de tercera clase habían menos adultos en- que en los de primera clase, y uno puede decir, pero también puede ser que existieran más hombres adultos, y que eso hace que los mandaran a las mujeres, a los niños y a los hombres adultos mayores de edad, es decir, a los hombres de tercera edad, a los ancianos, los mandaran con las niñas, con los adultos, y que eso pudo haber sido uno de los factores por los cuales se salvaron más los de primera clase, más no la clase en sí. Es decir, hay factores como el sexo y la edad, eh, que están involucrados de pronto en el desenlace que se salvaran más los de primera clase y los de tercera clase. Pero nuestra pregunta es si la clase social en sí es o uno de los factores o el factor más importante para encontrar esa diferencia en sobrevida. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es limpiar, hacer unos grupitos más homogéneos. Para poder comparar, tenemos que hacer grupos más homogéneos, tenemos que hacer grupos control y grupo de intervención mucho más parecidos, porque vemos que hay muchas diferencias en otras características que están involucradas posiblemente en el desenlace sobre vida. Si llamamos tratamiento tercera clase y control primera clase, pues tenemos que analizar o tenemos que limpiar en el análisis esos otros factores que pudieron estar involucrados. Entonces, el siguiente paso entonces es hacer grupos más homogéneos para evaluar la proporción de sobrevida, y para hacer grupos más homogéneos entonces utilizamos el comando tab-stat y vamos a mirar en hombres adultos cómo fue la sobrevida, ¿cierto? Entonces aquí son hombres adultos. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que en hombres adultos ya es un grupito mucho más homogéneo, comparten más características, hemos estratificado por el sexo y por la edad. Encontramos que la sobrevida fue del 32% en primera clase y del 16% en tercera clase. Eso nos da que de manera global, cuando hicimos en este grupo de hombres y adultos, la sobrevida es del 20%, es menos que la sobrevida global en toda la muestra, ¿cierto? Entonces vemos que sí es importante haber hecho esa estratificación, porque el comportamiento de la sobrevida en este grupo es menor que el comportamiento de la sobrevida en la población general. Y también vemos que esta diferencia, que antes era del 37% entre primera y tercera clase, se redujo también a un 16%. Entonces vemos que sí nos ayudó a hacer grupos más homogéneos para poder comparar grupos que comparten características
similares, en este caso el grupo control y el grupo de intervención ya comparten dos características que es hombres y ser hombre y ser adulto. Entonces ahora nos queda es decir, pues, si aceptamos que ya hubo una homogenización en el análisis de esos dos grupos, podríamos decir que si hay diferencias y esa diferencia si es significativa del 16%, se obedece a un efecto promedio del tratamiento. Ya estamos en la esfera estadística y la pregunta que nos hacemos o la pregunta que sigue ahora es, bueno, esa diferencia del 16% en este nuevo grupo que vamos a comparar, que es un grupo mucho más homogénea, es estadísticamente significativo. Es decir, si hay una diferencia, esa diferencia sí es inferencial, es decir, sí podemos decir que en la población, de pasajeros, sí la clase social afectó, si hubo una diferencia por clases sociales, o podemos decir, si no es significativa, podemos decir que esas diferencias únicamente se deben al azar y que los otros factores sí eran más importantes. Entonces, para hacer el análisis, entonces hacemos esta tablita con proportion en Stata y nos da la proporción de sobrevida. Aquí en esta primera parte están los que no sobrevivieron, nos interesan aquí los que sobrevivieron, pero la característica importante es que esta tablita nos arroja los intervalos de confianza. ¿Y para qué nos sirven los intervalos de confianza? Veamos, los de primera clase, la proporción fue del 32%, pero la sobrevida está entre el 26 y el 39%. Y los de tercera clase está en el 16%. El intervalo en confianza está entre el 13 y el 19%. Ah, aquí nos da algo. Es que estos intervalos de confianza no se solapan. Mira que este intervalo de 13 a 19 está más. Porque si nosotros miramos, por ejemplo, la tripulación, este intervalo de confianza de sobrevida de 19 a 25 está más cerca y puede ser que como esté más cerca, no haya diferencias estadísticamente significativas. En cambio, aquí sí están muy alejados, este está más a la izquierda y este está más a la derecha. Pero entonces, para no sacarnos un ojo, mirando la tablita y los números, pues hacemos una gráfica de los intervalos de confianza. Y entonces aquí encontramos el intervalo, ese mismo intervalo de confianza graficado de los de primera clase y vemos que efectivamente con relación a los de tercera clase no se solapan. ¿Qué significa que no se solapan? Significa que son distintos, estadísticamente significativa, ¿cierto? En 95 muestras vemos que los intervalos de confianza son diferentes, que hay diferencias. Entonces, cuando los intervalos de confianza, esto es algo muy clave en estadística, cuando uno quiere ver si hay diferencias o no, simplemente calcula los intervalos de confianza del parámetro que uno está estimando, en este caso sobrevida, y si no se solapan, entonces podemos decir que esas diferencias puede ser, no se deben a fluctuaciones aleatorias. Nos falta un paso más y es hacer el análisis estadístico o de hacer el cálculo analítico de esa diferencia. Entonces, en ese caso, implementamos esta tablita, este análisis, que es un test de proporciones, ¿cierto? Tenemos los de primera clase, que son del 32%. Este es la proporción de sobrevida de los de primera clase y la proporción de los de tercera clase es de 16% y hacemos una diferencia. Miren que aquí está apareciendo ya la ecuación del efecto causal. Aquí tenemos los de tercer clase, ¿cierto? Que en este caso los definimos como nuestro grupo control y las de primera clase como nuestro grupo de intervención porque queremos saber si hay un efecto en el tiquete, tener un tiquete de tercera clase. Entonces,
Resultado en el grupo de intervención, primera clase, resultado en el grupo control, tercera clase, hay una diferencia. Queremos saber si esa diferencia es estadísticamente significativa. Entonces nos encontramos que esa diferencia es efectivamente significativa y el resultado lo podemos dar en estos términos. La probabilidad de observar una diferencia del 16% por azar en las proporciones de sobrevida entre el primera y tercera clase es del 0%. Esa probabilidad es del 0% de que este resultado sea producto del azar o de un error aleatorio, por lo tanto sí es significativo y nos lo corrobora con los intervalos de confianza. Entonces, en la primera parte de esta sesión hicimos un resumen de lo que ya habíamos visto en la sesión pasada. Esta ya entonces en términos de medidas de asociación es la tercera sesión. Hicimos el resumen de lo que vimos en la sesión pasada con la finalidad de recordar y refrescar esos conocimientos para que puedan aplicar el taller. Acuérdense que el taller lo tienen que entregar antes de la siguiente sesión, que es el 28 de septiembre, que ya se cuadró con el doctor Camilo esa fecha. Antes, en esa semana antes del 28 de septiembre, recibo los talleres y voy a hacer retroalimentaciones y obviamente voy a comunicar el resultado al doctor Gambo y al doctor Camilo de esos talleres y vamos a hacer un feedback en la primera parte de esa próxima sesión va a ser un feedback con relación a ese taller. Y en la segunda parte de la charla entonces hablamos de lo que es el efecto causal, que son tres conceptos: efecto causal, contrafactual y estimación estadística del contrafactual. Y presentamos un ejemplo didáctico de cómo se analiza en términos, aplicando esos conceptos, el efecto causal en estadística y en epidemiología. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, está abierta la sesión de preguntas. No, señor doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que no haya sido aburrido. Espero que se hayan divertido. Y entonces nos veremos en la próxima sesión. Gracias, doctor Elkin. Quedamos entonces para el miércoles, perdón, para el 28 de septiembre, sí, miércoles. 28, sí es miércoles, sí, efectivamente, doctor Camilo. Feliz almuerzo. Listo, muchas gracias a todos, hasta luego.